Vamos a abordar el módulo Manejo Farmacológico del Asma 2020 del curso de Educación de Posgrado del Laboratorio CASA. En primer lugar, mi filiación en relación a mi actividad actual en el Centro de Alergia, Inmunología y Enfermedad Respiratoria de Santa Fe y mi trabajo en GINA como embajador desde 2015 y luego como advocate desde 2020 a 2023. Vamos a analizar este tema teniendo en cuenta 4 tópicos específicos: situación del asma en Argentina, objetivos del tratamiento, manejo farmacológico teniendo en cuenta ambas guías, GEMA y GINA, que se han actualizado este año, y los desafíos a enfrentar. En relación a la situación del asma en Argentina, comenzaremos con la prevalencia en niños y adolescentes, que ha sido evaluada por el estudio ISAC, tanto en la fase 1 como en la fase 3. En la fase 1, en el grupo etario de 6 a 7 años, la prevalencia de asma en Argentina era del 15.6% de los niños de este grupo etario. En los adolescentes de 13 a 14 años, en la fase 1, la prevalencia alcanzó 11.2 y en la fase 3, en el 2004, en el centro de Córdoba, donde fue posible comparar las dos fases, en la fase 3, la prevalencia era de 13.6%. O sea, en estos 8 años de diferencia se observó un incremento de la prevalencia de asma en adolescentes de 13 a 14 años en Argentina. En adultos, en el 2008 publicamos el trabajo de prevalencias y características clínicas de asma en adultos jóvenes en zonas urbanas de Argentina. Un estudio diseñado en el Instituto Nacional de Epidemiología Emilio Coni y que abarcó ciudades de todas las provincias argentinas. Utilizando la definición de asma de la Academia Europea de Alergia, que la utilizó para la publicación del Global Atlas of Asthma, los resultados indican que la prevalencia de asma en adultos jóvenes en Argentina es de 6.45%. La prevalencia de sibilancias en los últimos 12 meses, 14.83%. Y a la pregunta, ¿tiene o ha tenido asma alguna vez? Y esto ha sido confirmado por su médico, da 8.86. Es decir, que la definición clave del Global Atlas of Asthma arroja en Argentina 6.45, es una prevalencia intermedia de asma similar a la que ocurre en regiones de Francia, España y Portugal. Si colocamos los datos de niños, adolescentes y adultos y lo comparamos con la pirámide poblacional, podemos decir que en menores de 20 años, 2.900.000 argentinos padecen asma bronquial. En la población de 20 a 44, 870.000, lo cual nos lleva a estimar una prevalencia global de 4 millones de pacientes con asma en todo el país en diversos grados de severidad. Si ahora analizamos la mortalidad en los últimos 40 años, prácticamente, 1980 a 2018, afortunadamente se aprecia una clara tendencia decreciente que nos permite afirmar que en la década del 80 morían entre 1.000 y 1.200 personas por año y en la década de 2010 a 2020 un promedio alrededor de 400 muertes al año. El descenso de la mortalidad por asma es similar en los dos sexos hasta el 2000 y posteriormente se aprecia
que esta tendencia decreciente es más marcada en el sexo masculino que en el femenino. Si analizamos las muertes por asma en relación a las estaciones del año, en 2017 y 2018, claramente se aprecia el incremento de las muertes en invierno, en junio y julio, coincidente con las infecciones virales y bacterianas, que lleva a las hospitalizaciones por asma y al incremento de la mortalidad, porque aquel paciente con asma que ha sido hospitalizado tiene 9 veces más riesgo de morir por asma que el que no ha sido hospitalizado. En cuanto a las hospitalizaciones, ¿qué significan las enfermedades respiratorias en el total de hospitalizaciones del sector público en 2015? El 11%. De las respiratorias crónicas, el 19%. Y en las respiratorias crónicas, el EPOC, el 63%, y el asma bronquial, el 36%. Pasando ahora a los objetivos del tratamiento. Los objetivos del tratamiento del asma bronquial, indudablemente, es el control, porque el asma es una enfermedad que se controla, no que se cura. El control, indudablemente, depende de la severidad del asma, del manejo del médico tratante, del automanejo, o sea, de la educación que el médico hace en relación a cómo tratar su enfermedad, y también en la evitación a factores de riesgo. El control impacta en el estado de salud del paciente, en su calidad de vida y en los costos, porque, como ya analizaremos, los costos directos por asma son mucho mayores en el asma no controlado. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? En el dominio actual y en el dominio riesgo futuro. En el dominio de control actual, prevenir síntomas diurnos, nocturnos y tras el ejercicio físico, reducir el uso de los rescatadores, mantener una función pulmonar normal o casi normal, que no haya restricciones para la vida cotidiana ni para realizar el ejercicio físico y cumplir las expectativas de los pacientes y sus familias. En el riesgo futuro, prevenir exacerbaciones y la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar y evitar los efectos adversos del tratamiento. Y que no haya una inercia terapéutica de parte de los médicos tratantes, hecho de suma importancia fundamentalmente en el amplio espectro de la medicina de atención primaria. Siempre se habla de asma bien controlada, parcialmente controlada y mal controlada. Hay cuestionarios para esto, como el ACT, el ACQ. GEMA tiene su cuestionario, GINA tiene el suyo, y estos cuestionarios indudablemente tienen que ver con la frecuencia de síntomas diurnos, de síntomas nocturnos, la necesidad de medicación de rescate y también la función pulmonar y la presencia de exacerbación. Es claro que un asma está controlada cuando el paciente tiene síntomas diurnos menos de 2 veces al mes y usa medicación de rescate menos de 2 días al mes y no tiene exacerbación. Si el paciente tiene síntomas más de 2 días por semana, necesita medicación de rescate más de 2 días por semana y puede tener hasta una exacerbación al año, es parcialmente controlada. Y si cualquier paciente tiene más de 3 características del asma parcialmente controlado y tiene más exacerbaciones, tiene un asma mal controlado. Es importante remarcar que el asma controlada tiene síntomas hasta 2 veces al mes. Y esto tiene importancia porque después se correlaciona con las estrategias terapéuticas. ¿Cómo se trata el asma? Indudablemente hay que confirmar el diagnóstico, educar para el automanejo, el tratamiento farmacológico, entrega de un plan escrito y la reevaluación periódica de acuerdo a la severidad. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Indudablemente el diagnóstico se hace con una historia clínica y pruebas de la función pulmonar, espirometría, pico de flujo, que permitan documentar la limitación al flujo aéreo
y la variabilidad del mismo, teniendo en cuenta la reversibilidad por broncodilatadores, o la mayor amplitud en la variación del pico de flujo, y esto es esencial para confirmación de diagnóstico a partir de niños desde los 6 años de edad. Ahora, los estudios publicados en relación a si se le han hecho espirometría alguna vez a los pacientes asmáticos, el estudio EN, publicado en el 2013, y el estudio AIRLA, que publicábamos en 2004, muestra que en Argentina el 70% de los pacientes con asma se le ha hecho espirometría alguna vez. Queda un tramo a recorrer, indudablemente del 30%, pero nuestro promedio es mejor que el de otros países de Latinoamérica. La piedra angular del tratamiento de las enfermedades crónicas es la educación para el automanejo. Y la educación en el paciente con asma debe estar dirigida a identificar y evitar los desencadenantes ambientales, explicar sobre la utilidad y seguridad de los inhaladores y la técnica correcta de su uso, tener en cuenta el carácter crónico de la enfermedad y el uso de estrategias para favorecer la adherencia, reconocer las crisis y cuándo concurrir a emergencias o atención médica y la entrega de un plan escrito. Objetivos, manejo farmacológico del asma, según GEMA y GINA. Aquí en el tratamiento farmacológico, indudablemente está la terapia de mantenimiento, según la gravedad, y el tratamiento de la crisis. Nosotros focalizaremos nuestra presentación en la terapia de mantenimiento según la gravedad para evitar las exacerbaciones y la morbimortalidad por asma. Diversos son los fármacos controladores y rescatadores que se utilizan en el manejo del asma, pero la piedra angular del tratamiento son los corticoides inhalados. En la primera línea del tratamiento es la columna vertebral y es importante que la mayoría de los efectos benéficos de los corticoides inhalatorios se logran con dosis bajas. Altas dosis de corticoides inhalados pueden también significar efectos secundarios. Los LABA se utilizan siempre como tratamiento combinado con un corticoide inhalado. Cuando el asma no puede ser controlado con corticoide a dosis baja, también puede combinarse un antagonista de receptores de leucotrieno como alternativa. Los LABA no deben utilizarse como monoterapia en asma y los antagonistas de receptores de leucotrieno son una alternativa a dosis baja de corticoides inhalados, pero presentan efectos secundarios neuropsiquiátricos que es necesario evaluar y aconsejar a los pacientes al indicarlos, y que esto ha sido advertido claramente por la FDA en una advertencia durante el presente año. Ante la presencia de síntomas no controlados o ocurrencia de crisis, hay dos hechos importantes a verificar: el uso correcto de inhaladores y evaluar la adherencia al tratamiento, y si esto es correcto, considerar la intensificación del tratamiento al siguiente paso. Cuando el paciente con la estrategia indicada está controlada durante 3 meses, es posible comenzar a reducir la dosis para lograr el nivel de tratamiento más bajo que proporcione control de los síntomas, de las exacerbaciones y reduzca al mínimo los efectos secundarios. Vamos a analizar primero GEMA y luego GINA en relación al tratamiento. GEMA tiene un esquema de 6 escalones. Aquí tenemos los escalones que pertenecen al asma leve, los de moderado a severo y los de severo. Ahora, es importante tener en cuenta que la mayoría de los pacientes están ubicados en los escalones 1 y 2. Y los asmas severos del escalón 6, porque aquí a diferencia de GINA que tiene 5, aquí GEMA separa el escalón 5 sin biológicos y coloca en el escalón 6
los biológicos, los glucocorticoides orales y también la termoplastia endobronquial. Los asmas severos que requieren biológicos corresponden al 5% de los pacientes. Quiere decir que los escalones 3, 4 y 5 de GEMA significarían aproximadamente el 35% restante. Al margen de las estrategias terapéuticas, GEMA remarca la importancia de la educación, el control ambiental, el tratamiento de las comorbilidades y en los asmas de etiología alérgica, fundamentalmente los escalones 2, 3 y 4, estos pacientes asociados a rinitis, considerar la inmunoterapia con alérgenos. Si uno clasifica la gravedad del asma cuando está bien controlada con tratamiento, de acuerdo a las necesidades mínimas de tratamiento de control, podemos decir que el asma intermitente está en el escalón 1, el persistente leve en el 2, la moderada en el 3 y el 4 y la grave en el 5 y el 6. Como dijimos, el 60% pertenece al escalón 1 y 2, asma intermitente o persistente leve. No hay que subestimar en estas formas su carácter inflamatorio y el SABA se usa hasta 2 veces al mes. ¿Cuál es la estrategia terapéutica? Utilizar SABA exclusivamente a demanda en aquellos pacientes que tienen síntomas diurnos leves, máximo 2 veces al mes y sin síntomas nocturnos. Y el paciente está asintomático entre los episodios. El uso de SABA más de 2 veces al mes requiere instaurar la terapia de mantenimiento. También se puede emplear la asociación budesonida-formoterol a demanda, aunque esta indicación no está considerada en la ficha técnica de los medicamentos en muchos países, pero sí aquí en Argentina esta indicación está aprobada por ANMAT a partir de abril de 2020. No existen estudios claros que hayan analizado su costo-beneficio. Y un hecho importante y no menor y a tener en cuenta es el costo de la estrategia elegida, porque una dosis de salbutamol aquí en Argentina es 38 veces más económica que una dosis de combinación de budesonida-formoterol. Si vamos al escalón 2, aquí claramente GEMA coloca como estrategia de elección el glucocorticoide inhalado a dosis baja, administrado diariamente, y el SABA como rescatador. Esta es la estrategia preferida para GEMA en el escalón 2. Sin embargo, cuando se publicó había 2 ensayos clínicos, ahora hay más de 2, que mostraron que la estrategia de la administración de la combinación budesonida-formoterol en un solo inhalador a demanda, en comparación con la del tratamiento continuo con glucocorticoides inhalados a dosis baja en asma leve, no era inferior a la prevención de exacerbaciones, que fueron similarmente bajas. También en pacientes que no hayan recibido previamente mantenimiento con glucocorticoides, la combinación de glucocorticoide a dosis baja y LABA como tratamiento de inicio mejora los síntomas y la función pulmonar, comparado con la dosis baja de corticoides, pero tiene un costo superior y no es mejor en la reducción del riesgo de exacerbaciones que la dosis baja de esteroides. ¿Qué es hablar para GEMA de dosis baja, media o alta de esteroides? Bueno, la budesonida es hasta 400 la baja, hasta 800 la media y alta más de 800. Para el propionato de fluticasona, la baja es 250, la media es 500 y la alta más de 500. Para el fluorato, 92 la media, 184 la alta, y la mometasona, 200 la baja, hasta 400 la media y alta más de 400. Las combinaciones que nosotros disponemos en Argentina
son el salmeterol fluticasona, las 3 combinaciones de formoterol con budesonida, mometasona y fluticasona, y el bilanterol fluticasona fluorato, que es el que tiene un broncodilatador que dura 24 horas. La diferencia que todos conocen de salmeterol y formoterol es que el formoterol tiene un rápido comienzo de acción similar al salbutamol. Ahora veamos la estrategia de GINA 2020 y lo vamos a ver y analizar no con el cuadrito, sino teniendo en cuenta una estrategia que recomienda GINA en la visita inicial cuando uno recibe el paciente en relación a pacientes adolescentes y adultos. Síntomas actuales y tratamiento inicial de preferencia. ¿Cuál es la diferencia clave con GEMA? Es que GINA no recomienda el tratamiento solo con SABA sin corticoide en ningún nivel de severidad o control. Si el paciente tiene síntomas de asma poco frecuentes, menos de dos veces al mes, ¿cuáles son las estrategias para GINA? Dosis baja de corticoides más formoterol a demanda. Otras opciones incluyen la administración de un corticoide asociado a SABA, como asociación o en inhaladores separados. Es claro que GINA no recomienda el uso de SABA solo en ningún nivel de severidad, inclusive en aquellos pacientes que tienen síntomas menos de 2 veces al mes. Cuando pasamos al step 2, que son aquellos pacientes que tienen necesidad de medicación de rescate 2 veces al mes o más, pero no diarios, pone en el mismo nivel de evidencia dosis baja de esteroides con SABA a demanda que dosis baja de corticoide inhalatorio más formoterol a demanda, no en forma continua. Otras opciones menos efectivas son los antileucotrienos, siempre asociados a esteroides, y cuando la estrategia es la utilización de corticoide inhalado dosis baja con SABA a demanda, controlar la utilización del rescatador. Si pasamos a pacientes más severos, step 3 o 4, síntomas de asma molesto la mayoría de los días, o se despierta debido al asma una vez a la semana o más, el tratamiento inicial de preferencia de GINA es dosis baja de esteroide inhalado más LABA como mantenimiento y rescate cuando el broncodilatador es el formoterol. Cuando el broncodilatador no es el formoterol, es el salmeterol o el bilanterol, la combinación en dosis fija y el SABA como rescatador. Otra opción es dosis media de corticoide inhalado con SABA a demanda, que es la otra estrategia que se utiliza en este grupo de pacientes. Finalmente, si la presentación inicial del asma es un asma gravemente no controlada o una exacerbación aguda, aquí tendremos que ir al step 4 o 5, iniciar un tratamiento de corta duración con corticoides orales y luego el tratamiento controlador con dosis alta de corticoide inhalado asociado a LABA o inclusive un tercer controlador como puede ser el tiotrópico. En síntesis, para clarificar la comparación de GEMA y GINA en escalón 1 y 2, y que es un escalón de suma importancia, tanto el 1 como el 2, porque estos son el 60% de los pacientes y los que están fundamentalmente en manos de los médicos de atención primaria, los médicos de familia o los clínicos generales. GEMA en el escalón 1 coloca 3 alternativas: los SABA, el formoterol más corticoide inhalado, que es
la estrategia de demanda, o el SABA más el corticoide inhalado. GINA no recomienda el uso de SABA solo, de los broncodilatadores rescatadores de corta duración en este grupo, y coloca las dos estrategias, formoterol más corticoide inhalado o corticoide inhalado más SABA. En el STEP 2, GEMA recomienda la dosis de corticoides baja más SABA demanda como la estrategia farmacológica de preferencia. La otra opción es formoterol más corticoide inhalado o SABA más corticoide inhalado a demanda. GINA coloca en el mismo nivel de evidencia el corticoide inhalado a dosis bajas más SABA a demanda que el corticoide inhalado más formoterol a demanda en estos pacientes en el STEP 2. Y finalmente vamos a analizar los desafíos a enfrentar. El gran desafío del tratamiento del asma es controlar la enfermedad. Publicamos el año pasado los factores asociados al asma no controlados en Latinoamérica, incluyendo 600 pacientes de 4 países: Argentina, Chile, Colombia y México. Y podemos ver claramente qué sucede con las exacerbaciones en los pacientes con asma no controlado y controlado. Y podemos ver el doble de las admisiones hospitalarias, casi el triple de las exacerbaciones moderadas a severas y también un alto incremento, 34.5 contra 16 en las visitas a emergencia. Y esto tiene implicancias en el paciente, en el grupo familiar, pero también en los costos directos que produce el asma bronquial, porque el 60% de los costos directos por asma dependen del manejo de las exacerbaciones utilizando los efectores de salud. Ahora bien, en la estrategia de control, el mismo estudio ASLA, que incluía 33% de pacientes severos, mostraba que solo el 56% de los pacientes tenían una correcta adherencia al tratamiento con la escala de Moriski. Imagínense ustedes qué sucede en los STEP 1 y 2. Por lo tanto, este es un tema clave a tener en cuenta, la adherencia al tratamiento en el manejo de los pacientes con esta enfermedad crónica altamente prevalente como es el asma bronquial. Obviamente que el objetivo de control tiene implícito la reducción en la utilización de los SABAs, porque está claramente demostrado, tanto en el trabajo de Stanford en el 2012, donde aquel paciente que usaba más de 3 aerosoles al año de broncodilatadores de corta duración, tenía un claro incremento de las visitas a emergencias u hospitalizaciones. Y esto significa un mayor riesgo de muerte, como ya hemos dicho. Pero también, y esto ya es del 1994, SAMI Suiza en Canadá demostró que si un paciente usa más de 12 aerosoles rescatadores al año, tiene un marcado incremento de tener exacerbaciones fatales por asma. Ahora bien, el desafío es, nosotros podemos tratar pacientes con asmas leves, moderados o severos, pero un asma leve puede estar mal controlado si no usa antiinflamatorios, o un asma severo puede estar bien controlado si uno usa la estrategia terapéutica que recomiendan las guías. Y esto indudablemente es el desafío. En Argentina hemos logrado disminuir prácticamente un 60% la mortalidad por asma en estos 40 años porque se incrementó el uso de fármacos antiinflamatorios. Y esta indudablemente debe ser la estrategia que debe seguir dominando el manejo del asma en Argentina, tanto
a nivel público como a nivel de efectores privados. Ahora bien, veamos cómo es el mercado terapéutico en la República Argentina, teniendo en cuenta el mercado de asma y EPOC. Acá no podemos separar asma de EPOC, pero veamos cuál es la variación entre marzo de 2016 a abril de 2016 versus marzo 2019 a abril de 2020. Y vamos a analizar los 4 primeros fármacos o estrategias terapéuticas. Los LABA en estos 4 años antes representaban el 28%, ahora significan el 30%. Han caído en unidades un 1%, pero el porcentaje ha mejorado. Los beta-2 de corta duración, los SABA, los rescatadores, los no antiinflamatorios, eran el 31% y ahora son el 27.7%. La caída es del 17%. Los corticoides inhalatorios siguen en el 15% y sorpresivamente los antileucotrienos se han incrementado del 9.5 a 11.5%, con una diferencia a favor del 12%. Recordemos la advertencia de la FDA para el uso de los antileucotrienos por vía oral como estrategia para el control del asma. Y finalmente vamos a analizar este cuadro teniendo en cuenta que nuestra estrategia es controlar el asma. Si hemos elegido la estrategia terapéutica y el asma no se controla, lo primero, confirmar el diagnóstico. Si hay un pobre cumplimiento del tratamiento, tener en cuenta la accesibilidad a la medicación, los temores, la corticofobia a los efectos secundarios, la no aceptación del tratamiento por el paciente. El manejo de las enfermedades crónicas requiere la sociedad entre el médico y el paciente, por lo cual el paciente debe estar educado y además debe coincidir con el médico tratante sobre el objetivo del tratamiento, que es controlar la enfermedad. Ver la técnica inhalatoria, cómo se maneja, tanto sea en los dispositivos de aerosol como de polvo seco, tratar las comorbilidades, sea esta la rinitis, el reflujo gastroesofágico o otras patologías asociadas, diagnosticarlas y tratarlas. Tener en cuenta si no se escogió o eligió la terapéutica adecuada para ese paciente. Evitar la exposición a factores de riesgo, tanto contaminantes ambientales, tabaco, como alergenos a los cuales el paciente está sensibilizado. Tener en cuenta la presencia de fenotipos específicos de obesidad, asma inducido por ejercicio, sibilancia asociada a infecciones respiratorias que probablemente requieran algún abordaje terapéutico especializado o también aquellos asmas inducidos por aspirina o analgésicos antiinflamatorios. Si el asma está controlado, ¿qué es nuestro objetivo? Mantener el tratamiento durante 3 meses y luego considerar reducir el tratamiento antiinflamatorio a la mínima dosis que mantiene el asma controlado y evita los efectos secundarios. Muchas gracias por vuestra atención y espero que estas recomendaciones de las guías internacionales sean de utilidad para el manejo de los pacientes asmáticos, que significan 4 millones de argentinos que padecen esta patología, y el objetivo indudablemente debe ser lograr una buena calidad de vida, que estos pacientes puedan desarrollar las actividades lúdicas, laborales, educativas o recreativas que deseen e inducir una disminución en el costo de la enfermedad, hecho de suma importancia para los presupuestos de salud. Decíamos que este curso se va a desarrollar en el medio de la pandemia y la recomendación clave para los pacientes con asma, tanto de la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, GINA, como de GEMA, es que los pacientes con asma bronquial
no deben reducir los tratamientos antiinflamatorios indicados por su médico tratante. Y además, hasta ahora no hay evidencia que el asma bronquial sea un factor de riesgo para las infecciones por el COVID. Por lo tanto, en el caso de los pacientes con asma bronquial, los pacientes no deben suspender los tratamientos preventivos. Muchas gracias a todos.